Muy buenos días, tardes o noches para mis ángeles de Dios. Que Dios Todopoderoso los bendiga en este maravilloso día. En mi fracaso, Dios es mi esperanza. En mi debilidad, Dios es mi fuerza. En mi tristeza, Dios es mi consuelo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. En este momento cerremos nuestros ojos. Pidámosle a Dios de amor que sea Él quien nos envíe su Espíritu Santo, para que ese Espíritu Santo maravilloso nos regale sus dones, especialmente el don de sabiduría y de entendimiento, para que así podamos comprender hoy el mensaje que Dios nos trae a través de su palabra. Oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Lecturas del día domingo 14 de abril de 2024. Tercer domingo de Pascua. Que tu pueblo, oh Dios, se regocije siempre al verse renovado y rejuvenecido, y que por la gloria en que nos ha restaurado al gozarnos ahora de ser hijos tuyos, aguardemos con esperanza confiada el día de nuestra resurrección. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días Pedro dijo al pueblo: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su siervo Jesús, al que ustedes entregaron y de quien renegaron ante Pilato, cuando había decidido soltarlo. Ustedes renegaron del santo y del justo, y pidieron el indulto de un asesino. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y nosotros somos testigos de ello. Ahora bien, hermanos, sé que lo hicieron por ignorancia, al igual que sus autoridades, pero Dios cumplió de esta manera lo que había predicho por los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que se borren sus pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Haz brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro. Haz brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro. Escúchame cuando te invoco, Dios de mi justicia. Tú que en el aprieto me diste anchura, ten piedad de mí y escucha mi oración. Haz brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro. Sépanlo, el Señor hizo milagros en mi favor, y el Señor me escuchará cuando lo invoque. Haz brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro. Hay muchos que dicen: ¿quién nos hará ver la dicha si la luz de tu rostro ha huido de nosotros? Haz brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro. En paz me acuesto y enseguida me duermo, porque tú, solo, Señor, me haces vivir tranquilo. Haz brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, les escribo esto para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos a uno que abogue ante el Padre, a Jesucristo el justo. Él es víctima de propiciación por nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. En esto sabemos que lo conocemos, en que guardamos sus mandamientos. Quien dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero quien guarda su palabra, ciertamente el amor de Dios ha llegado en él a su plenitud. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aclamación.
Señor Jesús, explícanos las Escrituras. Haz que arda nuestro corazón mientras nos hablas. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los discípulos de Jesús contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando Él se presentó en medio de ellos y les dice: «Paz a ustedes». Pero ellos, aterrorizados y llenos de miedo, creían ver un espíritu. Y Él les dijo: «¿Por qué se alarman? ¿Por qué surgen dudas en su corazón? Miren mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Pálpenme y dense cuenta de que un espíritu no tiene carne y huesos, como ven que yo tengo». Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Pero como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo: «¿Tienen ahí algo de comer?». Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo: «Esto es lo que les dije mientras estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí». Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras y les dijo: «Así está escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de esto». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Al final del texto del Evangelio de hoy, Jesús le dice a sus discípulos: «Ustedes son testigos de eso», lo cual nos capacita para continuar dando fe de la presencia del Señor resucitado en medio de la humanidad. ¿Pero a qué se refiere Jesús? Lo primero que deberíamos tener presente es que un testigo es una persona que da testimonio o que atestigua algo con que puede dar fe de ese algo a través de los sentidos: vista, oído, olfato o tacto. Así entonces comprendemos el por qué Jesús insiste en ser visto y tocado, para que no quede duda de su presencia real, y menos aún sea confundido con un fantasma. Es con esta certeza que, como lo señala la primera lectura, Pedro y los apóstoles son capaces de ponerse en pie y hablar ante la muchedumbre acusándola de haber pecado contra Jesús, el Mesías, exhortándola al arrepentimiento. Lo segundo es que esta realidad de negación por parte del pueblo y las autoridades judías ha posibilitado, por una parte, confirmar la veracidad de las Escrituras. Así está escrito: el Mesías padecerá, resucitará entre los muertos al tercer día. Y por otra, poner de manifiesto que la resurrección de Jesús es la respuesta de Dios Padre a la mente cerrada del pueblo de Israel. Podemos decir que incluso de nuestra obstinación y cerrazón de mente y corazón, Dios también saca bendición. Es necesario que el resucitado siga concediéndonos el don de la paz y abra nuestra mente y nuestro corazón, pues de lo contrario, será imposible poder gozar de su presencia. Esta es la insistencia del apóstol Juan a su comunidad en la segunda lectura, en donde podemos entrever la realidad ambigua que viven muchos de sus miembros, que por una parte buscan cumplir los mandamientos, pero con sus actitudes hacen todo lo contrario. Viven como si Jesús siguiera muerto, lo cual los hace unos mentirosos. ¿Cuántos de nosotros tal vez confundimos a Jesús con un fantasma o un personaje de la historia, y no lo contemplamos ni lo aceptamos como el Mesías, el Hijo de Dios? Es hora de revisar la veracidad de nuestro testimonio personal y comunitario, de creerle a Dios que Jesucristo es su único Hijo, a quien envió a este mundo para liberarnos a nosotros de la muerte eterna. ¿Mi testimonio de vida cristiana revela al resucitado? Lo que has descubierto al escuchar, meditar y orar con esta palabra, llévalo ahora a tu vida. ¿Cuál es tu propósito para hoy?
Oremos. Señor Jesús, abre mi entendimiento para que pueda reconocer siempre tu presencia y llevar a mi vida todo aquello que me enseñas en este día en tu palabra. Que de tu mano pueda superar todas las dudas y temores que hay en mi interior y testimoniar que tú vives en medio de nosotros. Amén.